Profesor Juan Esteban Rojas Trujillo, buenas tardes. Soy su alumna Lisset Chupingawa. El día de hoy les voy a dar una introducción sobre el sistema nervioso periférico. Decimos que el sistema nervioso periférico se divide en dos, en somático y autónomo, o conocido como vida vegetativa. En el sistema somático tenemos los nervios craneales y los nervios raquídeos. En los nervios craneales tenemos 12 y en los nervios raquídeos tenemos 31. En el sistema nervioso periférico autónomo tenemos al simpático y al parasimpático. Acá tenemos a los 12 nervios que tenemos: el olfatorio, que es motor, el óptico, que es sensitivo, el oculomotor, que es motor, el troclear, que es motor, el trigémino, que es motor, el abducen, que es motor, el facial, que es motor, el vestíbulo coclear, que es sensitivo, el glosofaringio, que es mixto, el vago, que es mixto, el accesorio, que es motor, y el hipogloso, que es motor. Acá tenemos a los nervios raquídeos. Se dividen en nervios raquídeos cervicales, en nervios raquídeos dorsales, en nervios raquídeos lumbares, nervios raquídeos sacros. Entre el lumbar y el sacro tenemos la cola de caballo, ¿no? Que es por la forma que tiene. Acá en el sistema nervioso autónomo tenemos al simpático y al parasimpático. En el simpático decimos que se encarga de activar el organismo, por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar todo el día. Acá tenemos a la vista, en la vista se va a dilatar la pupila, en las hormonas va a inhibir la salivación, en los pulmones va a relajar los bronquios, en el corazón va a acelerar el latido cardíaco, en el intestino va a inhibir la actividad digestiva, y en el riñón va a ser la secreción de adrenalina y norepinefrina. Y en nuestro sistema reproductor, en la vejiga, se va a relajar la vejiga. Entonces, acá en el parasimpático tenemos que va a contraer la pupila, va a estimular la salivación, va a contraer los bronquios, que es por la forma que tiene. Acá en el sistema nervioso autónomo tenemos al simpático y al parasimpático. En el simpático decimos que se encarga de activar el organismo, por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar todo el día. Acá tenemos a la vista, en la vista se va a dilatar la pupila, en las hormonas va a inhibir la salivación, en los pulmones va a relajar los bronquios, en el corazón va a acelerar el latido cardíaco, en el intestino va a inhibir la actividad digestiva, y en el riñón va a ser la secreción de adrenalina y norepinefrina. Y en nuestro sistema reproductor, en la vejiga, se va a relajar la vejiga. Entonces, acá en el parasimpático tenemos que va a contraer la pupila, va a estimular la salivación, va a contraer los bronquios, va a reducir el latido cardíaco, va a estimular la actividad digestiva y en la vejiga va a contraer la vejiga, ¿no? En el parasimpático decimos que reduce los efectos contrarios, ¿no?, del simpático, relaja el organismo, disminuye el consumo de energía y suele funcionar por la noche. Gracias, profesor. Buenos días, profesor. Mi nombre es Melissa Sindabel Mendoza Castillo. El día de hoy nos ha tocado exponer los nervios craneales. Son 12 pares o nervios craneales. Empezaremos con el primer par craneal, que es el olfatorio. El olfatorio va a cumplir una función sensorial porque
transmite los impulsos olfatorios y se localiza en el foramen olfatorio en la lámina cribosa del etmoides. Tiene un lugar de origen real, que es las células olfatorias de la mucosa pituitaria, y su lugar de origen aparente es la cara superficial del bulbo olfatorio. Tenemos como segundo nervio o par craneal el óptico. Este nervio va a cumplir la función sensorial. Se va a encargar de recoger la sensibilidad de la vista y para esto necesita de unas terminaciones llamadas conos o bastones que se van a encargar de lo que es recoger todas las sensaciones relacionadas con la visión. Tiene un lugar de origen real, que sería las células ganglionares de la retina, y su lugar de origen aparente sería el quiasma óptico o ángulo anterolateral de la visión. Como tercer nervio o par craneal tenemos el lóculo motor. Este nervio va a cumplir una función motora, porque se va a encargar de inervar los músculos de la cavidad orbitaria, haciendo que haya realizando movimientos de lo que es apertura y cierre de estos músculos. Su lugar de origen real sería la sustancia gris que rodea el acueducto del cilvio, y su lugar de origen aparente sería el borde interno del pedúnculo cerebral. El cuarto nervio o par craneal sería el troclear. Este nervio va a cumplir una función motora. Inerva los músculos oblicuos, la cual deprime, rota lateralmente o alrededor del eje óptico y rota internamente el globo ocular. Su lugar de origen real sería el núcleo del nervio troclear del mesencéfalo, y su lugar de origen aparente sería la cara posterior del mesencéfalo, ambos lados del frenillo del velo medular superior. Tenemos el quinto nervio o par craneal trigémino. Este nervio va a cumplir una función mixta, motora y sensitiva. Motora porque va a inervar los músculos de la masticación, y sensitiva porque va a recibir la sensibilidad de la cabeza, y también tiene que ver con lo que es la sensibilidad, o sea, como el gusto, ¿no? Su lugar de origen real se encuentra en el tronco encefálico, formado por varios núcleos de sustancia gris que ocupan en totalidad el tronco. Se origina en 4 núcleos del par craneal. Su lugar de origen aparente se encuentra en la superficie anterolateral de la protuberancia del tallo encefálico o puente. Como sexto nervio o par craneal tenemos el abdúnces. Este músculo tiene una función motora. Este pequeño nervio, su función es motor porque inerva el músculo recto lateral del globo ocular, siendo responsable del giro del ojo hacia afuera. Se origina en el núcleo abdúnces, en el puente. Esto corresponde a lo que es el origen real del nervio. Sale del tronco encefálico desde la parte caudal de la porción ventral del puente, cerca de su unión del bulbo raquídeo, lugar llamado bulbo pontino. Esto sería el lugar de origen aparente del nervio abdúnces. Como repito, el olfatorio, el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio trigémino y el nervio abdúnces. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera con hablar de los otros 6 pares craneales. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mara Rojas Cueva y hoy voy a hablar acerca de los nervios craneales. Hablaré desde el nervio 7 hasta el nervio 12, ya que mi compañera Melissa hablará de los 6 primeros nervios craneales. Hablaremos del nervio facial. Está en la parte de aquí, se ubica en esa parte. Es una función mixta, cumple una función motora y una función sensorial. En la función motora es el nervio motor somático de los músculos cutáneos de la cara y del cuello. La raíz motora del facial se origina en el núcleo situado en la protuberancia superior, y en la función sensorial recoge el sentido del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. El origen real
de este nervio. Primero, en las fibras motoras para los músculos mímicos se originan en el núcleo motor del nervio facial. Las fibras motoras secretoras parasimpáticas se ubican en el núcleo salivatorio superior y por último las fibras sensitivas se originan en los cuerpos de las neuronas sensitivas primarias, localizadas en el ganglio geniculado. Y su origen aparente está en la fosita lateral, en la parte lateral del surco bulbopontino, medialmente al nervio auditivo o nervio vestíbulo coclear. Tenemos al nervio número 8, que es el vestíbulo coclear. Luego tenemos al octavo nervio, que es el vestíbulo coclear. Cumple una función sensitiva que se encarga de procesar los impulsos auditivos del oído externo. Su origen real se ubica en los núcleos vestibulares y cocleares ubicados en el tronco encefálico. Su origen aparente por el surco bulbopontino, ubicado entre el puente y el bulbo raquídeo. Nos vamos por el nervio número 9, que es el glosofaringeo, y se ubica en la parte de aquí. Cumple una función mixta, ayuda a mover los músculos de la garganta y lleva la información de la garganta, amígdalas y la lengua al cerebro. Su origen real está formado por 3 a 5 raicillas que salen del surco dorsolateral de la médula oblongada, por encima del vago y por debajo del vestíbulo coclear. Su origen aparente surge por la parte posterior de la oliva como una o raramente 2 raicillas caudal al origen del nervio facial. Luego tenemos al vago, que se encuentra en la parte de aquí. Cumple una función mixta y su origen real se origina en el tronco cerebral, aproximadamente detrás de las orejas, y se extiende por cada lado del cuello, cruza el pecho y llega hasta el abdomen. Su origen aparente surge por una serie de raíces entre las olivas bulbares y los pedúnculos cerebrosos inferiores. Luego tenemos al accesorio, que es el nervio número 11, que lo encontramos aquí, es esta parte azul, y cumple una función motora, permite la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Su origen real está ubicado en 2 núcleos ubicados en el bulbo raquídeo y la médula espinal, respectivamente. Su origen aparente, los axones de estos nervios emergen de la cara anterior de la médula espinal, entre los surcos ventral y dorsal. Luego vamos por el último nervio, que es el hipogloso, es el nervio número 12, y lo encontramos aquí, es esta parte amarilla. Cumple una función motora, controla los músculos de la lengua que posibilitan el habla y la deglución. Su origen real tiene un origen real eferente somático, general en el núcleo, motor localizado en el bulbo raquídeo. Su origen aparente se ubica en el surco preolivar. Muchas gracias, esto sería todo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Ureña Dayana y el día de hoy les voy a exponer los nervios raquídeos. Para comenzar, debemos saber qué es los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos o nervios espinales son un conjunto de fibras que se originan aparentemente en una médula espinal. Desde allí atraviesan los fonemas invertebrales para luego distribuirse a las diferentes zonas del cuerpo mediante los plexos cervicales, dorsales, lumbares y sacros. Estas están conformadas por fibras motoras y sensitivas, así como fibras autónomas. Existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir al conducto vertebral. Estos se dividen en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. Las 5 lumbares y las 5 sacros conformarían lo que es toda la cola de caballo. Tienen la función de recibir la información sensitiva desde la periferia y transmitirla al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Estas se dividen en 2 secciones, que sería la anterior y la posterior. En estos elementos emergen las ramas por los agujeros de conjugación. Los nervios que conectan con los nervios espinales se llaman nervios raquídeos. Parten del organismo que se conectan con todo el cuerpo, o sea,
manda una señal por los nervios hacia todo el cuerpo. Estas emergen de la médula espinal a través de los espacios existentes entre las vértebras. Emergen en forma de ramas cortas que se denominan raíces nerviosas raquídeas, o sea, raíces de nervios raquídeos. Una va por la parte delantera y la otra va por la parte espinal posterior. Eso sería todo, gracias. Profesor, buenas tardes. Nuevamente, profesor Juan Esteban Rojas, soy su alumna Liceo Sorocho Pingaba. Por último, voy a darle las conclusiones. En las conclusiones tenemos que el sistema nervioso periférico transmite información sensorial al sistema central. Dice que los mensajes del sistema central los transmite a las glándulas y al resto del cuerpo. Decimos que el sistema periférico somático conduce información sensitiva y lleva la información del músculo esquelético a través de todos los tipos de nervios. De dos tipos de nervios, que son los craneales y los espinales, por lo cual cabe destacar que ambas son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo humano, ya que sin ellas el cerebro se le haría imposible reconocer adecuadamente el sentido percibido. En el sistema nervioso autónomo regula todas las funciones corporales, controla la musculatura lisa, la cardíaca, las vísceras y las glándulas por orden del sistema nervioso central. Las acciones del sistema nervioso autónomo son completamente involuntarias, aunque existen personas entrenadas y pueden llegar a ejercer cierto control voluntario sobre él mismo. Muchas gracias.